Hola nuevamente a todos, les saluda como siempre la profesora Verónica García y en esta ocasión voy a explicar cómo escribir un ensayo. El ensayo es uno de los trabajos académicos más solicitados en el ámbito universitario. Sin embargo, muchos de nosotros a veces no entendemos cómo hacer un ensayo porque ni siquiera conocemos en qué consiste, qué estructura tiene, cómo se redacta y cuáles son algunas claves para poder redactar cualquier tipo de ensayo que se nos solicite. De ahí entonces que este video ha sido preparado para ustedes para explicar cada uno de los aspectos importantes y básicos sobre la escritura o redacción de un ensayo. Comenzaré diciendo que el padre del ensayo fue el francés Michel de Montaigne, quien escribía en el siglo XVI durante el Renacimiento aspectos muy importantes sobre las virtudes humanas, sobre lo que pasaba en su época y por eso que a él se le menciona como el padre del ensayo porque fue el primero que se dedicó a redactar documentos de este tipo para poder plasmar en ellos su visión personal sobre lo que lo rodeaba. Es importante entender qué es un ensayo, qué tipo de texto es. Veamos entonces que el autor Rafino nos dice que un ensayo es un texto argumentativo. ¿Y por qué es argumentativo? Porque quien lo escribe, es decir, el autor, plasma en él sus puntos de vista, pero también puede plasmar en ese texto argumentativo punto de vista de otros autores o expertos. De ahí entonces que el ensayo no tiene nada de malo que contenga tanto las ideas del autor, sus ideas inéditas originales, como las ideas de otros expertos que han tratado sobre el tema del cual escribe el autor. De ahí entonces que a este texto se le llama texto argumentativo, porque lo que hace el autor en él es argumentar un tema desde su punto de vista, pero tomando en cuenta también la opinión de los expertos. ¿Qué características tiene un ensayo? Bueno, una de ellas es que supone la interpretación y el análisis y la crítica de un tema de interés. Es importante también, una de sus características es que es producto de una investigación bibliográfica. Nadie que se atreva a hacer un ensayo puede ir a tientas y a locas sin saber sobre el tema. ¿Por qué? Porque si no sabe sobre el tema, muy difícilmente va a poder plasmar argumentos e ideas coherentes y cohesionadas. Por eso es importante que antes de hacer un ensayo, las personas revisen un tanto las fuentes que hay sobre el tema que le interesa. Otra de las características es que por lo general tiene una temática libre, pero no porque sea libre deja de ser formal. Es riguroso aunque el tema sea libre. Otra de las características es que todos los ensayos desarrollan una tesis y esa tesis se va a argumentar a través de ideas o, como los expertos lo llaman, argumentos que prueban esa tesis. Otra de las características es que debe ser claro, preciso, coherente y cohesionado. Ya sabemos que la coherencia es cuando durante todo el texto se desarrolla una idea o un tema. Y cohesionado sabemos ya que es cuando se utilizan conectores, sinónimos y marcadores textuales para hacer más amigable el texto. Y otra de las características es que el ensayo siempre va a ser un instrumento de conocimiento. A través de un ensayo, el autor revela su opinión en cuanto al tema y por lo tanto genera un nuevo conocimiento sobre dicho tema de interés. ¿Cuántos tipos de ensayo existen? Bueno, tenemos los ensayos literarios, que el objetivo es cuando el autor expone sus opiniones o reflexiones personales, pero haciendo uso de recursos literarios. Por eso se llama un ensayo literario. ¿Quiénes hacen muchos ensayos literarios? Los grandes escritores como García Márquez, Octavio Paz, Vargas Llosa. Ellos, como tienen esa capacidad de escribir y de utilizar de manera muy fluida los recursos literarios como metáforas, sinécdoque, antítesis, etc., entonces ellos opinan sobre un tema, pero lo hacen de manera literaria, con el nivel de uso de la lengua literaria.
Otro de los tipos de ensayos son los ensayos científicos. Estos tienen que ver básicamente con el hecho de mostrar a otros los resultados de investigaciones científicas para generar teorías y generar también conocimiento. ¿Quiénes redactan ensayos científicos? Pues como su nombre lo indica, son los grandes científicos de los laboratorios o los grandes investigadores sobre diferentes temáticas que prueban cada una de sus teorías y luego en un texto, en un ensayo, plasman todo lo que ellos investigaron y cuáles son esos resultados. Y por último tenemos los ensayos académicos, que son los que se hacen en el contexto que nosotros nos movemos, es decir, en academia, universidades, escuelas, colegios y otros ámbitos de tipo académico. ¿En qué consisten estos? Bueno, el ensayo académico, su objetivo es analizar y defender una tesis a través de argumentos basados en evidencia bibliográfica. De ahí entonces, porque yo les decía anteriormente que no es nada malo que los ensayos lleven información u opiniones de expertos sobre el tema, siempre y cuando estas ideas, estas opiniones sean totalmente referenciadas y citadas con nombre y apellido, porque si no, entonces incurrimos en plagio. ¿Qué pasos se siguen para escribir un ensayo? En realidad no es algo tan complicado cuando lo vemos así ya en sus pasos definidos. Primero lo que hacemos es escoger un tema que nos interese y luego buscamos información sobre ese tema. El segundo paso es que una vez que yo ya tengo mi tema escogido, que es el que me interesa, el que manejo, el que yo busqué y encontré información que me amplía mi opinión sobre ese tema, entonces vengo y entonces voy al siguiente paso, que es organizar toda la información que tengo y al mismo tiempo organizar mis ideas, mis opiniones personales y luego cotejarlas con las evidencias. Cuando hablo de evidencias me estoy refiriendo a las fuentes bibliográficas. Y por último, entonces viene la parte más interesante, que es cuando yo, como ya plasmé en el paso 2, escribí mis ideas, las organicé y las tejí, tal y como hacemos un tejido con lana o con tela, voy haciendo mi texto de manera coherente y cohesionada, y una vez que lo tenga, el paso final es revisar lo que escribí y empezar a depurar o limpiar el texto. ¿Qué significa eso? Que en un primer momento yo voy a escribir un pequeño o primer boceto de mi ensayo. No va a quedar bien desde la primera vez. Entonces empiezo a escribir, cotejo las fuentes y después cuando tengo mi primer borrador, entonces mi trabajo es empezar a revisar la gramática, la ortografía y el léxico. Ustedes ya saben como estudiantes de español que hay recursos de la coherencia que me indican que si el texto desarrolla en varios párrafos la misma idea, entonces tiene coherencia. Y ya saben que la cohesión tiene que ver con el uso de vocabulario, de marcadores textuales, de conectores, de sinónimos para no estar repitiendo siempre las mismas palabras. Entonces, una vez que yo tengo mi primer borrador, el trabajo siguiente es revisar y corregir para volver a escribir, y ya sería la segunda versión o tercera versión de un texto ya limpio para ser entregado a quien lo solicita. ¿Cuál es la estructura de un ensayo? Básicamente el ensayo tiene 4 partes fundamentales y muy importantes en el sentido de hablar de un ensayo de tipo académico. El ensayo literario y el ensayo científico tienen otra estructura, pero el que me interesa en este momento es explicar el ensayo de tipo académico, que es el tipo de ensayo que ustedes hacen muy frecuentemente en cada uno de sus espacios formativos. Entonces, la primera parte que contiene un ensayo tiene que ver con la introducción. Es un párrafo donde se introduce el tema y planteo mi tesis. ¿Qué es la tesis en un ensayo? Sencillamente la tesis es lo que yo pienso sobre un tema. Es mi gran idea sobre ese tema. Esa tesis puede ser positiva o negativa. Eso va a depender entonces de lo que yo opine sobre el tema. Por ejemplo, en el caso del cambio climático, mi tesis sería que en el caso específico de Honduras, una tesis de un ensayo sería
que debido a la corta inmisericordia de árboles ya no tenemos agua en Tegucigalpa. Esa sería mi tesis. Eso es lo que yo planteo como idea general. ¿Qué hago después? Bueno, cuando ya tengo mi tesis empiezo a desarrollar mi ensayo, y ese desarrollo es cuando yo pruebo con argumentos la tesis. Si yo en mi tesis dije que debido a la tala inmisericordia de los árboles, en Tegucigalpa ya no hay agua, entonces debo tener argumentos sólidos que prueben mi tesis. ¿Cuáles podrían ser los argumentos? Que a las autoridades no les interesa reforestar, que como ya no hay bosques, entonces en las cuencas de la represa ya no llega el agua. Y otro argumento sería que no hay campañas sobre reforestación de los alrededores de la ciudad. Esos tres argumentos para mí son importantes para mi tesis. ¿Cómo voy a probar esos argumentos? Puedo utilizar perfectamente lo que dicen los expertos sobre eso. Puedo entretejer, como cuando estoy tejiendo con lana, puedo entretejer en mi texto mis opiniones, mis argumentos, pero esos argumentos pueden estar basados en lo que opinen los demás. No es ningún pecado que en un ensayo vayan opiniones de otros, siempre y cuando las opiniones sean refrendadas, es decir, que se mencione quién es el dueño de esa opinión, de esa teoría, de ese concepto, etc. Una vez entonces que tengo mi tesis clara y tengo los argumentos que quiero desarrollar, como ya lo dije, puedo buscar información y apoyar mis opiniones en lo que dicen los expertos. Luego voy a hacer la conclusión. En la conclusión lo que yo hago es un pequeño resumen sobre mis ideas principales, y luego es muy importante recordar que en los ensayos siempre se deja una reflexión final para convencer a quien me está leyendo. Entonces, si yo hago una conclusión, puedo decir entonces que en conclusión considero que la reforestación, el hecho de cuidar los bosques y de hacer más represas en la ciudad capital puede entonces cambiar la situación de la falta de agua. Y entonces ese sería como un resumen. Mi reflexión sería, por favor, todos de ahora en adelante, tomémonos a la tarea de reforestar nuestra ciudad. Empecemos con algo pequeño en nuestra casa y luego con nuestra comunidad para que podamos tener en un futuro cercano mucha más agua en nuestra ciudad. Eso sería una reflexión que yo le dejo a mi lector para que él piense y actúe en cuanto a lo que yo he desarrollado. Y por último vienen las referencias. Las referencias tienen que ver con las fuentes que yo consulté para hacer mi ensayo. Puedo utilizar, dependiendo del tamaño del ensayo, puedo utilizar de 2 a 3 referencias. Si el ensayo tiene mucha más extensión, como 5, 10, 15 páginas, de repente entonces las referencias van a ser mayores. Las referencias entonces son todas las fuentes que están citadas en mi texto. Ya vamos a ver más adelante esto a través de un ejemplo. Veamos entonces el ejemplo de un ensayo de alguien que ustedes ya conocen. Entonces, este es un ensayo que se titula "La etnografía es suficiente para comprender la realidad". Es un estudiante de antropología de la Autónoma y yo le solicité que me prestara este ensayo, que lo redactó para una clase. Entonces, y está bien escrito. Entonces, primero, como dije anteriormente, el ensayo tiene una estructura definida. Tiene una introducción, un desarrollo, una conclusión y referencias. En este caso, veamos que la autora tiene una introducción a través de 2 párrafos. Primero, la introducción, déjenme decirles que la podemos hacer a través de preguntas para captar la atención del lector. Esta chica está diciendo que la etnografía es suficiente para comprender la realidad. Ella menciona entonces que la antropología siempre ha acudido al uso de estos métodos. ¿Existirá la posibilidad de que la metodología empleada por esta disciplina no sea suficiente? Ella introduce su tema a través de esta pregunta. En el segundo párrafo,
Entonces, lo que está marcado en azulito, ustedes ya saben qué es, son los marcadores textuales para ir avanzando el texto. Entonces, la tesis de la autora de este ensayo es: considero que hacer uso únicamente de los métodos no es suficiente para comprender a un pueblo. Nos hace falta un elemento muy importante, el factor humano. Esta es la tesis de la autora, es decir, que ella considera que la etnografía, que es un método de investigación, no solo es aplicar ese método de manera rigurosa, sino que ella considera que para comprender un pueblo o una etnia hace falta entonces también estudiar el factor humano. Esa es su tesis. En los siguientes párrafos ella tiene, la tesis es su idea, el argumento es cómo prueba ella, cómo determina ella su tesis. Entonces, en estos párrafos ella tiene su primer argumento. Su primer argumento es que dice que no podemos ser personas que solo plasmamos en papel lo que observamos y siendo apáticos a lo que sucede. Tenemos que sumergirnos en la forma de vida de estas personas. Recuerden que ella en su tesis menciona que la metodología de etnografía no solamente es aplicarla de manera rigurosa o científica, sino que hay que ver el factor humano. Por eso ella, su primer argumento es que no podemos ser personas o investigadores que solo plasmamos en el papel lo que observamos y siendo apáticos a lo que sucede en esa comunidad. Ella entonces hace algo interesante. A este argumento le suma el argumento de un experto antropológico de apellido Ceres. Y entonces ella hace una cita. Esto se llama cita textual. Entonces dice, puesto que, como afirma Sayles en el 2021, entonces dice, el papel fundamental del antropólogo es observar e interpretar el comportamiento de un grupo, de una nación, etc. Entonces ella lo que hace para probar su argumento es tomar las palabras de otro experto sobre el tema. Y entonces hace esta cita, que ustedes ya saben que esta cita, cuando está fuera del párrafo y con sangría, esto es una cita de más de 40 palabras. Y entonces escribe el autor aquí, el año, los 2 puntos, deja sangría y al final escribe de dónde sacó. Ella sacó esto de algún blog y el párrafo 3-4. Y entonces aquí ella se auxilió para probar su argumento de un autor, pero ¿por qué no es plagio? Porque ella inmediatamente tuvo el cuidado de nombrar quién es el dueño de esta cita. Es Sayles 2021 y se encuentra en el párrafo 3 y 4. Estos 2 párrafos, si se fijan, tratan sobre el mismo argumento. Y luego ella va contando, apoyando siempre su argumento 1, diciendo que tenemos que sumergirnos en la forma de vida de otras personas. Si se fijan, utiliza muchos marcadores textuales como puesto que, por consiguiente, resulta lógico pensar que, por esta razón, solo de esta manera, etc. A eso me refiero cuando el texto es amigable de leer porque usa marcadores, conectores y un buen léxico. En el siguiente párrafo, la autora presenta otro argumento y dice, de manera que registrar las sensaciones e impresiones de lo contemplado es tan importante como describirlo. Entonces ella menciona que el antropólogo, antes de ser científico, es un ser humano y como tal tiene sus propias opiniones. Entonces ella hace un desglose. En este caso, si se fijan, ella solo vierte sus opiniones. En este argumento 2, ella no tiene apoyo de ningún experto, solo son sus palabras. Y luego en el siguiente párrafo dice, al respecto, Francisco Sánchez, en su cuento El diablo de la ficción, menciona que las comillas son la garantía de una buena etnografía. Hágame usted uso de comillas. Entonces sigue mencionando, recordemos que las comillas se utilizan al plasmar de manera literal un testimonio o frase, y sigue mencionando a Sánchez, que menciona que son una garantía de objetividad. Por eso, al llegar a una comunidad es importante que los antropólogos
establezcamos relaciones de confianza con sus habitantes. Ella está entonces aquí dando otro argumento. Ella considera que los antropólogos necesitan relaciones de confianza con sus habitantes o los habitantes de la comunidad para poder percibir su verdadero comportamiento y estilo de vida cuando hacen investigaciones. Esto es aplicable no solo a los antropólogos, sino a todas las ciencias sociales. Entonces, para ella decir este argumento, tomó frases o teorías del experto Francisco Sánchez. Y por último, ella hace su conclusión. En conclusión, considero que debemos utilizar la etnografía no solamente como un método de investigación, sino también como una oportunidad de poder convivir y aprender sobre otros estilos de vida. Por un momento, dejar de lado todos los conocimientos teóricos y vivir a fondo la aventura que involucra relacionarse con otras culturas. Esto es su resumen o su cierre. Si se fijan, utiliza el marcador textual. En conclusión, considero que puede decir en vista de lo anterior, para concluir, o en conclusión. Es decir, son marcadores que cierran el texto. Y por último, ella menciona o toma una frase de una antropóloga y luego dice: por ello, como antropólogos, tenemos la misión de comprender estas sociedades y contribuir a que otros las comprendan. Esta es la reflexión de la autora que motiva a sus lectores a el hecho de que los antropólogos trabajen por comprender las comunidades y no solamente de sacar la investigación con el dato crudo sin tomar en cuenta el factor humano. Ella, como ustedes pueden ver, hizo un ensayo solamente con 4 párrafos y está bien construido. Por último, su ensayo contiene las referencias. Para la autora hay 4 referencias. Fíjense bien que las referencias son las que están citadas en el texto. Entonces ella tiene 4 autores. Primero menciona que tiene a Arcos. Arcos lo tiene en el segundo párrafo. Si ustedes se fijan, aquí está Arcos Rey y luego su cita en el párrafo 4. La autora también citó al autor Molina, y Molina ella lo usó para escribir su último párrafo. Miren, aquí está. Utilizó también a Sánchez. Veamos dónde tiene citado a Sánchez. Aquí está Francisco Sánchez y lo cita 2 veces y escribe su número de página. Y por último menciona que en sus referencias está Sales, y Sales está en el párrafo, creo que está en el tercer párrafo y está claramente mostrado aquí. Con esto lo que les quiero decir entonces es que cuando hacemos un ensayo es muy importante dejar claras las referencias que utilizamos para apoyar nuestros argumentos. En este caso del vídeo, mis referencias utilizadas dentro de él son estas. Ustedes se han fijado que siempre les muestro dónde está la información que yo utilicé para hacer mis presentaciones. Entonces ahora la tarea es escribir su propio ensayo, teniendo en cuenta que el ensayo tiene una estructura fija.